Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas en el programa académico de Ingeniería Mecatrónica. En esta ocasión, mi equipo y yo, conformado por el compañero Jonathan Arriola, mi compañero Pablo Jiménez, Juan Carlos Solís, Daniel Marina y su servidor Noel Silvestre, decidimos trabajar en un proyecto para la materia de adquisición y procesamiento de señales a cargo de la doctora Yolanda Pérez Pimentel, que consiste en la detección de fallas de cilindros en un motor de combustión interna por medio del análisis de vibraciones. A manera de introducción, el análisis de vibraciones es altamente usado en la industria, esto por su fiabilidad y su confiabilidad a la hora de las mediciones. Tiene una aplicación fundamental o principal en las máquinas rotatorias, ya que en este tipo de máquinas pueden existir problemas como ejes desbalanceados y fallas en el montaje. Entonces el análisis de vibraciones se enfoca más a este tipo de máquinas. Nosotros en esta ocasión nos enfocamos en el análisis de vibraciones en un motor de combustión interna, esto con la finalidad de nosotros poder detectar qué cilindro nos está ocasionando una distorsión en la vibración normal que tiene nuestro motor. Principalmente íbamos a usar una MyRio que se nos iba a proporcionar la universidad, pero hubieron unos detallitos por ahí y optamos por utilizar un acelerómetro y un Arduino que nos funciona como una compact DAC y el software de LabVIEW para nosotros construir un programa que nos analizara todo ese tipo de señales y nosotros detectar a partir de eso qué cilindro nos está fallando. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en un motor de 4 cilindros iban a haber ciertas distorsiones y nosotros podríamos detectar qué cilindros, si el 1, el 2, o el 3 o el 4 nos estaba ocasionando un problema y si estaba apagado. Entonces la MyRio, a manera de introducción, pues es un dispositivo que nos proporciona National Instruments, que nos sirve para desarrollar, o está diseñado para desarrollar programas ingenieriles un poco más avanzados. A continuación, mi compañero Juan Carlos Solís nos va a introducir un poco acerca de las vibraciones. Bueno, yo voy a definir lo que son algunos conceptos de vibraciones. Como por ejemplo, tenemos que saber en definición qué es vibración. Vibración es la oscilación que se provoca en un objeto a partir de un punto fijo, o sea, en donde lo tenemos originalmente y que tanto se mueve. Otro punto puede ser muy importante si hablamos del análisis de vibraciones. ¿Por qué es importante y por qué es bueno? Porque es un método no invasivo y lo más importante para la industria es que el análisis de vibraciones lo podemos hacer sin parar la máquina, sin detener los procesos. Otro punto muy importante es que, bueno, en el análisis de vibraciones ya existen equipos analizadores. Estos nos arrojan gráficas donde ya podemos ver qué es lo que estamos analizando y qué es el error que hemos encontrado de forma más gráfica, más simple y pues es más fácil. Otro punto sería que el análisis de vibraciones se aplica principalmente en las máquinas. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo detectamos en las máquinas? Principalmente tenemos la vibración normal que se lleva a cabo bajo buenas condiciones. Y en segundo punto también tenemos que para detectar la falla la comparamos con la vibración que se genera cuando esta máquina tiene una falla, o se hace también que las características de vibración están cambiando. También el análisis de vibración en las máquinas, los rangos o valores o límites de tolerancia nos brinda el fabricante, y también las normas de vibraciones también es proporcionada por el fabricante según los equipos. A continuación viene de nuestro compañero Noel, que nos va a explicar las fallas detectables en la vibración. Ok, voy a mencionarles las fallas detectables por las vibraciones. Una de las fallas detectables es el desbalanceo, que el desbalanceo consiste prácticamente en que el giro del motor o del eje no está o no tiene un centro fijo. Esto nos conlleva a la otra falla, que es el desalineamiento, que pues esto nos genera que no haya en un elemento o algún material que nosotros tengamos unido al eje, nos genere un tipo de movimiento lineal que pues no sea lo que nosotros queremos que la máquina haga. Entonces esto también lo podemos detectar con el análisis de vibraciones.
Hay otros pues, que pueden ser los defectos en los rodamientos. Hay rodamientos que no están cumpliendo bien su función y de que alguna manera nos están generando esa distorsión en la vibración. También tenemos que un eje puede estar torcido. Nosotros sabemos, nosotros podemos entender que un eje torcido o un eje que tiene ciertos defectos pues puede ser catastrófico para el funcionamiento o la aplicación en la que se esté utilizando ese motor. También podemos tener defectos de transmisión por correa. Esto significa que puede ser un sistema de una cadena con un piñón o puede ser una polea y una banda. Esto nos puede generar que la máquina o el motor esté teniendo vibraciones porque la banda o la cadena esté destensada con respecto a los dos puntos que tenemos fijos en los piñones o los engranes del motor. Esto lo podemos ver principalmente en un motor de combustión interna, donde nosotros tenemos interconectados a través de una banda completamente el alternador, la polea directa del motor. Entonces también tenemos defectos en los engranes, que los engranes pues, puede que tengan ahí algún defecto o que pues, sus ángulos de presión nos generen un poco de ruido y de intervenciones ahí que pues, nos estén generando el defecto. Entonces también tenemos que sean problemas eléctricos. Nosotros sabemos que si nosotros le suministramos cierto voltaje o cierta corriente a una máquina, pues nos va a trabajar de una forma. Si el voltaje o la corriente no está siendo suministrada de la manera correcta o como el fabricante nos lo pide, pues esa máquina no va a trabajar bien. Entonces el rango de función correcta va a cambiar y pues con el análisis de vibraciones eso lo podemos nosotros detectar fácilmente. 2 y... Bueno, ahora voy a explicar lo que son los parámetros característicos de lo que sería el análisis de vibraciones. Un parámetro muy característico de lo que es el análisis de vibraciones sería el desplazamiento, y pues esto es la cantidad de movimiento que se genera al vibrar. Esto lo podemos pues medir en medidas de longitud, por así decirlo, metros, centímetros, milímetros. En este caso las vibraciones son muy pequeñas, así que pues, pueden ser milimétricas o hasta más pequeñas. También tenemos otro parámetro que es el periodo. El periodo es el tiempo en que se realiza un periodo completo. O sea, esto lo podemos llevar a cabo midiendo tiempo, en qué tiempo se realiza. También tenemos la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que se realiza por cada unidad de tiempo. Estas unidades de tiempo pueden ser en segundos, milisegundos y normalmente hertz lo definimos como un ciclo por segundo, un hertz, un ciclo por segundo, perdón. Siguiendo con esto también lo podemos medir, un parámetro sería la velocidad. La velocidad sería la porción de cambio de la posición y con respecto al tiempo, por eso lo medimos utilizamos dos unidades de medida, una que es distancia y otra que es tiempo para la velocidad. Y otro punto muy importante sería la aceleración, o sea, qué tan rápido logra hacer, qué tanto acelera, y es pues de definición la medida del cambio de velocidad con que se lleva a cabo este movimiento respecto al tiempo, claro. Y bueno, a continuación viene también a explicar el tema siguiente nuestro compañero Daniel. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre el tema de métodos y formas de análisis de vibraciones. Como ya sabemos, el análisis de vibraciones es ampliamente utilizado en la industria para el mantenimiento de las máquinas, debido a que el análisis de vibraciones nos da información valiosa para vigilar el comportamiento de las máquinas y para poder definir un mantenimiento ya sea predictivo, preventivo o correctivo, según sea el caso. En el análisis de vibraciones podemos hacer el análisis por medio de frecuencia o el análisis de tiempo. El análisis de frecuencia, el espectro es representado en una gráfica, el cual el eje horizontal es representado en la frecuencia y el eje vertical se colocan los parámetros que pueden ser tanto desplazamiento, velocidad y aceleración. Hay que tener en cuenta que esos tres parámetros están relacionados entre sí. En el análisis de frecuencia debemos de considerar que la frecuencia es la posible causa del fallo, mientras que la amplitud es la gravedad del problema que tenemos en sí.
En el análisis del tiempo es el complemento del análisis de frecuencia y es prácticamente para que podamos diferenciar a mayor manera lo que es los fallos como es fricción, holgura, desequilibrio o desalineación. Dentro de los métodos para análisis tenemos diversos, como son el método por FFT, que análisis de FFT nos indica prácticamente lo que es desalineación y desequilibrio. Tenemos el análisis de frecuencia fundamental, la cual es una variante del análisis anteriormente indicado, pero nos ayuda para separar lo que es desalineación y desequilibrio en todo caso de que estos problemas estén relacionados entre sí. El otro tipo de análisis vendría siendo lo que es curvas envolventes. El de curvas envolventes, prácticamente este tipo de análisis está enfocado para ruedas dentadas que son engranes y para rodamientos. El siguiente método es el Cepstrum, que pues prácticamente es el mismo que curvas envolventes, no más que más fácil, mejor manera de utilizarlo. Nos facilita lo que es la detección de ruedas dentadas dañadas o valeros cascados o rodamientos causando vibración. El otro método es el método por órbita. El método por órbita nos ayuda a detectar las fallas que son por ejes, principalmente por ejes de cojinetes. El siguiente método vendría siendo que es la medición de fase, que se usa junto con el análisis de la FFT prácticamente para diferenciar lo que son los problemas por desalineación, por desequilibrio, por fricción y por cualquier otro parámetro que esté interfiriendo en nuestra vibración. Y por último tenemos el análisis de resonancia, que prácticamente este tipo de análisis nos indica lo que es la vibración propia de la máquina o de la estructura que vamos a analizar, la cual nos va a servir para poder distinguir entre la vibración de un funcionamiento normal a la vibración cuando algo está fallando en el sistema. Ventajas de análisis de vibraciones. Una de las ventajas del análisis de vibraciones es identificar las fallas en las máquinas. ¿Esto cómo lo llevamos a cabo? Bueno, vamos a hablar de los autos. Los autos, hablando de un ejemplo claro de 4 cilindros, poseen un sensor que le llamamos sensor de detonación. Este detecta las vibraciones y cuando uno falla, compara las vibraciones que en un estado normal a un estado de falla. Y así sabemos cómo está fallando. Entonces esa es una ventaja, detectar las fallas en las máquinas. Otra ventaja sería la información. También nos va dejando una base de datos de todos los posibles errores que han pasado durante determinado tiempo. De esta forma podemos saber qué otra falla se puede presentar en diferente parte de una máquina. Bueno, otra ventaja sería la localización de las partes que están falladas. Como lo dije anteriormente, con el historial que nos va arrojando, podemos hacer la comparación de vibraciones y si ya sabemos en una base de datos las vibraciones que normalmente se hacen en una forma, las vibraciones que se hacen cuando no está fallando, la comparación nos arroja la falla exacta de este componente o lo más cercano que puede estar. Y por último sería la planificación de los mantenimientos. ¿Por qué? Porque de esta forma también podemos predecir la posible falla y evitarnos el paro de la máquina. Sabemos que una empresa, el hecho que se genere un paro en la maquinaria es una pérdida de dinero y de esta forma podemos predecir lo que ya va a fallar o lo que se está deteriorando para hacer un mantenimiento correctivo o preventivo con anticipación. 3. El proyecto está enfocado principalmente para la detección de fallas de cilindros de un motor de combustión interna, como ya antes se mencionó en la presentación, para poder detectar en sí más específicamente la falla de un cilindro cuando una bobina esté fallando. Porque cuando un cilindro falla pueden ser diversas cosas, como puede ser bobina, inyector, falta de combustible o diversas cosas. Nosotros nos enfocamos en la detección de la falla cuando una bobina no esté funcionando, para así cuando se haga el análisis de vibraciones sea un punto específico
porque hoy en día cuando hacemos el análisis de un motor de combustión interna fallando, nos arroja los códigos de falla y nos aparece ahí que probablemente pueden ser bujías, bobinas, inyectores o diversas situaciones. Entonces nosotros queremos detectar la vibración exacta o aproximada cuando una bobina esté fallando, ya sea del cilindro 1, del cilindro 2 o del cilindro 3 o de los cilindros que traiga el motor. En esta ocasión va a ser simulado, va a ser representado con motores de DC para detectar la diferencia de vibraciones cuando los motores están funcionando bien, cuando uno falla y cuando no, que a continuación será explicado por nuestros compañeros Jonathan de Jesús y Pablo Alexis, con la explicación obviamente del código que se está utilizando para poder hacer el análisis de la vibración. Hola, mi nombre es Pablo Jiménez. Yo voy a explicar un poco más de lo que es nuestro prototipo, nuestra simulación. Lo que nosotros hicimos fue optar por colocar dos motores eléctricos simulando un motor de combustión interna, en este caso de 2 cilindros, como lo puede ser en una motocicleta, de un motor de 250 a un poquito más. Esto es importante porque en el caso de los vehículos, los automóviles, cuando llegamos a nuestra agencia, porque nuestro motor tiene una avería, se le mete un escáner que ya está configurado por cada marca de la empresa y se revisa dónde está el daño del motor mediante vibraciones, en qué parte tiene más vibraciones, y así poder analizar directamente cuál es el cilindro malo o algo que esté ahí cerca de ese cilindro que resultó ser que manda una vibración que no es normal a la que ya están en los parámetros. Entonces nosotros lo que optamos aquí fue por colocar 2 cilindros, como ya mencioné, para simular un motor de combustión interna de 2 cilindros en un tipo de madera cuya rugosidad es un poquito mejor, y colocamos 2 push button, esto uno a cada motor para poder controlar cuando está prendido uno, cuando está prendido el otro o ambos al mismo tiempo. Esto para hacer un análisis de las vibraciones cuando uno está prendido, en este caso el lado izquierdo, cuando el del lado derecho está encendido y el de la izquierda apagado, o cuando ambos están encendidos. Así para sacar ciertos parámetros y que nuestro programa pueda arrojar dónde está el problema o en qué cilindro está el problema. Entonces conectamos los push buttons, usamos un acelerómetro, que es el que nos va a dar las vibraciones para poder realizar los parámetros entre estos cilindros. Colocamos nuestro acelerómetro a nuestro Arduino Uno, se hizo una programación y este mismo lo conectamos a nuestro ordenador y lo controlamos por medio de nuestro programa software LabVIEW para tener un mejor control. Se realizó un código un poco extenso, pero creemos que fue lo mejorcito. A continuación vamos a seguir explicando un poco más en referencia a lo que es el código y lo que es nuestra simulación para ya hacer la prueba y mostrar cómo está el fallo entre ambos cilindros. Bueno, yo les voy a explicar el funcionamiento del código que realizamos para nuestra práctica, donde nosotros sensamos la vibración de los motores. Realizamos un código en el software LabVIEW que, apoyándonos de un acelerómetro, nos ayuda a sensar. Le vamos a dar correr y dice que está en espera, que si deseamos volver a medir, le vamos a dar medir, pero no le vamos a accionar nada. Entonces nos dice que todos están apagados. Posteriormente vamos a activar el cilindro A y le vamos a dar sensar. Como pueden ver, nos sensa el cilindro A y lo vamos a volver a que haga un sensado y vea si están todos apagados. Le damos correr y nos dice que todos están apagados. Activamos el cilindro B y lo vamos a medir. Como pueden ver, se activa el cilindro B, volvemos a sensar y nos dice que todos están apagados. Ahora vamos a activar los dos. Y nos dice que todos están encendidos. Este pequeño artefacto que está aquí es nuestra simulación de un motor de combustión. Lo que nosotros analizamos aquí en esta parte es que el motor
nosotros lo que teníamos pensado era detectar fallas. Entonces el motor de combustión, lo que se le fallan son los cilindros. Entonces acá simulamos el cilindro A, que es accionado por el motor A, y el cilindro B, que lo activa el motor B. Lo que sucede aquí es que nosotros controlamos la activación y desactivación de nuestros motores como simulando la falla o el buen estado del cilindro. En nuestro código, como pueden ver, le vamos a dar a detener. Primero lo que realizamos es adquirimos nuestra señal. Nosotros teníamos pensado en el acelerómetro realizarlo sobre los 3 ejes, pero notamos que solo 2 ejes no nos causaban tanta vibración o no nos daban una variación tan certera. Entonces solo lo hicimos a un eje, el eje X, que es el que sí nos manda más vibración o una mayor variación. En el código lo que hacemos es que sacamos la señal original y le sacamos la FFT. Como pueden ver, le sacamos su magnitud y su fase. Al valor o a la raíz de la magnitud le sacamos sus máximos y sus mínimos y lo sumamos. Esto como para obtener un valor de referencia, y ese valor de referencia de igual manera lo hacemos para la fase. Sacamos el máximo y el mínimo y lo sumamos en la fase. Esto nosotros fue empíricamente que censamos y veíamos cuando activábamos un cilindro qué rangos nos daba y qué rangos nos permitía el funcionamiento. Entonces eso nos permitió a crear esta base de datos, como pueden ver, que son nuestros números, que son los que nos activan y desactivan los cilindros. Y ya aquí para demostración pues tenemos unos indicadores y tenemos un mensaje para que el usuario lo vea, y pues eso finaliza nuestro código. Es una manera pues sencilla de ver o de simular nuestro motor de combustión, ya que nosotros teníamos pensado hacerlo de manera física, pero por ciertas circunstancias ya no pudimos realizarlo, así que optamos por simularlo. También en un principio nosotros teníamos pensado, como mencionaron mis compañeros, ocupar la MyRio de National Instruments, pero por circunstancias de que no poder acomodar nuestros tiempos ya no tuvimos una mayor interacción con ella, y lo terminamos haciendo con Arduino. La verdad pues también nosotros nos disculpamos porque no organizamos bien nuestros tiempos, y siento que si hubiéramos organizado bien nuestros tiempos nos hubiera favorecido más a nosotros porque hubiéramos tenido una mayor interacción con un componente pues de mejor calidad, que pues el Arduino nos funciona y todo, pero pues el otro tiene una mayor calidad, y pues eso sería el funcionamiento. Gracias.